Pues muchas gracias. Vamos a ver, como última ponencia, a lo mejor están un poquito cansaditos, vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Y en primer lugar, pues indiscutiblemente ver, ay carajo. Bueno, ahí le pasa. Ir viendo rápidamente esta presentación, que en este caso es hablar un poquito sobre cenicillas y en forma particular una cenicilla que en la actualidad se está presentando en muchas partes de nuestro país, ¿no? Es una enfermedad que la estamos viendo, que hay que poner especial atención, y aun cuando vamos a ver otras cenicillas, pues en forma particular, Oidium neolicopersicii requiere de condiciones un poquito diferentes a las cenicillas tradicionales que hemos estado viendo. En primer lugar, quiero agradecerle a Kevin por la confianza que ya me ha tenido desde hace bastantes tiempos, mucho tiempo, y a toda la familia Airgen. Y la familia Airgen me refiero a todos los integrantes de la compañía, no únicamente a sus hijos, ¿no? Muchas gracias, Kevin, y estamos a la orden. Entonces, es muy importante también para la presencia de las enfermedades lo que es la nutrición vegetal en las plantas. Si tenemos plantas bien nutridas, bien balanceadas en cuanto a su nutrición, y tenemos plantas con excelente raíz, van a ser plantas que van a tener todos sus mecanismos de resistencia bien activados, y van a ser plantas que nos van a poder soportar cualquier tipo de problemática en la agricultura. Y por el otro lado, dentro de las soluciones integradas, desde hace mucho tiempo, nada más que hoy ya se está viendo de una forma un poquito más profesional esas soluciones integradas. Yo creo que desde que nació la compañía Airgen, en primer lugar fue el ver la genética. Posteriormente establecimos compromisos y empezamos a apoyarnos con ellos y ellos con nosotros dentro de algunas soluciones en forma un poquito, digamos, recíproca, con diferentes instituciones, entre ellas de donde yo vengo, que es un centro de investigación en alimentación y desarrollo, que es del gobierno federal, que es del CONACYT. Y veo que también mucho de la presencia de enfermedades, muchos de los problemas de fisiopatías que se presentan en la agricultura, pues tienen mucha relación con los monitoreos, tienen mucha relación con el estar viendo a las plantas y estar escuchando qué mitote nos tienen las plantas, porque las plantas y malas de tomate son muy mitoteras, ¿sí? Si a veces hasta si uno los ve feo, llega el siguiente y le dice, mira, este carajo me vio feo, ¿sí? Entonces, es muy importante. Hablar de cenicilla, les comentaba, es hablar de un grupo de hongos que tienen un rango de hospederos bastante grandes. Pueden ser desde solanáceas, pueden ser cucurbitáceas, pueden ser diferentes tipos de árboles frutales, duraznos, manzanos, mango, aguacate, prácticamente todas las diferentes plantas nos van a dar algún tipo de enfermedad de cenicilla. Y en forma particular, la mayoría de las cenicillas atacan a órganos aéreos excepto frutos, ¿sí? No se van a la raíz, que es una gran ventaja, pero en todos los casos, aparte de hacernos un daño que es lento, un daño que es algo similar a la presencia de virus, porque en todos estos casos son parásitos obligados, y un parásito obligado tiene que mantener a su planta el mayor tiempo posible vivo, porque de esa forma él también está asegurando su alimentación, ¿sí? Entonces, podemos tener pérdidas muy relacionadas en cuanto a producción, y también podemos tener pérdidas muy relacionadas en muchos de los casos con mala calidad de la producción, que se nos manchen los frutos, no necesariamente por nutrición, que se pongan pintos, que pierdan firmeza rápidamente, y entonces todo eso se va abonando a la cadenita dentro de esas mermas o de esos daños que nos puede provocar algún determinado tipo de patógeno.
Y una de las enfermedades conocidas como cenicilla, de la más común, de las más viejas en nuestro país, es esta que vemos, Oidiopsis táurica. Y ya saben ustedes, Oidiopsis táurica se caracteriza por esas manchas amarillas en un inicio, todas estas manchitas, que posteriormente se van secando, van cambiando a color café y por la parte de abajo salen unas vellosidades de color blanco. ¿Sí? En diferentes tipos, en diferentes sistemas y en muchísimos de los híbridos de tomate que tenemos en la actualidad, gordos, saladez, especialidades, podemos ver el inicio con estas manchas amarillas y posteriormente se van secando. ¿Sí? Vean el efecto, la que sigue por favor. Y este es el hongo en realidad, ya visto en microscopía, ya de alta resolución. Esto que vemos aquí es esto que se desarrolla aquí. Y eso es lo que tenemos que controlar en la mayoría de las cenicillas. Ahora, esto es lo que varía de acuerdo a la especie de cenicillas. ¿Sí? En este caso muy particular, con Oidiopsis táurica, vamos a encontrar dos tipos de esporas muy diferentes entre ellas, pero que las dos tipos de esporas nos pueden provocar daños. ¿Sí? Y a final de cuentas, si no tenemos cuidado, pues ¿qué va a traer consigo en campo abierto, en mallas, en cualquier tipo de sistema de producción? Que las hojas se van a secar y de acuerdo al rango de hospederos, en algunos casos, como en el caso de pimientos, en el caso de chiles, todas las hojas se caen, los frutos quedan expuestos y el sol, si está muy intenso, pues empieza a quemarlos. ¿Sí? Entonces, parásito obligado que se desarrolla de células vivas, el micelio por lo general y las esporas de color blanco. Muchas de las cenicillas no les conocemos la forma de reproducción sexual. La mayoría, lo que vemos nosotros, son esporas de tipo asexual. Y la gran mayoría se caracterizan por desarrollarse en baja humedad relativa. ¿Sí? De la que vamos a hablar un poquito adelante es un poquito diferente. ¿Sí? La temperatura en la gran mayoría anda oscilando la óptima entre los 20 y los 32 grados Celsius. Entonces, otra de las características es que las esporas de este hongo pueden ser llevadas a muy grandes distancias a través de las corrientes de viento y pues ahí algunas características ya que depende de cada una de ellas en cuanto al tiempo en que van a germinar, en cuanto van a penetrar dentro de los tejidos de la planta y va a salir el hongo para diseminarse. Entonces ya en forma muy particular de esta nueva enfermedad conocida como cenicilla polvorienta, ahora que anduvimos en el recorrido me dicen, oiga doctor, ¿es nueva esta enfermedad? Y yo les digo, no, no es una enfermedad nueva. Vean, aparece por primera vez en Australia en 1888. Desde entonces ya se conoce. Empezó a tener auge en 1988 en Inglaterra. Y con el paso del tiempo ha ido recibiendo diferentes nombres. Erysife oronti, Erysife cicoracearum, Erysife sp, diferentes nombres. Y esta evolución de este nombre ha ido cambiando poco a poco. En la actualidad ustedes saben que pues ya no es fácil liberarse de que si por ahí hubo alguien muy enamorado y no quiere reconocer al chamaco, pues entonces, ya no es que esté güerito, que esté prietito, que tenga el ojo azul, no. Ahora nos vamos rápidamente al análisis de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos ribosomales, se utilizan algunos primers especiales que nos determinan ciertos caracteres y en un lapso de 2 a 3 días podemos saber nosotros qué lo hace diferente de uno a otro o qué lo hace muy similar entre sí. Y de tal forma que en este caso, con estos estudios en la actualidad de PCR, pues ya se determinó que la especie que ataca por lo general en todos estos continentes, continente europeo, en Norte y Sudamérica y en Asia, es prácticamente la misma. Y esa misma es Oidium
Neolicopersis, ¿sí? Y en el caso de esta primera cenicilla polvorienta que se encontró en el caso de tomates, es un tanto diferente en base, desde la morfología hasta también cuando hacemos esa secuenciación de ácido, de las pares de base del ácido nucleico, cuando hacemos esa secuenciación ha sido diferente, y esa en forma particular que se descubrió por primera vez en Australia sigue conservando el nombre de Oidium lycopersicii. Son primas hermanas prácticamente. ¿La que sigue? Entonces, ¿por qué se ha llegado desde el punto morfológico a determinar esta especie como Oidium neolicopersicii? Pues simple y sencillamente por estas estructuras. Este es lo que nosotros conocemos como el cuerpo del hongo, que es una hifa, o cuando está ya en condiciones de mucho polvo, es el micelio. De ahí salen las estructuras que van a dar origen a la espora. Por lo general es una, pero en algunos momentos, cuando hay condiciones muy propicias, en esta cadenita se pueden formar de 2 a 6 cuando mucho. Y esto es lo que la hace diferente a otras cenicillas, estas características. También en este hongo no se conoce lo que es una reproducción sexual, como en otros hongos, ¿sí? Entonces, ¿por qué Oidium neolicopersicii se ha convertido en un problema reciente, y por qué se ha propagado tan rápidamente alrededor del mundo actualmente? Pues dos de las posibles respuestas son estas que vemos aquí: aumento de movimiento de semilla y el comercio internacional de horticultura, que esto puede ser una de las causas, ¿sí? Y la otra es la dispersión aérea de los conidias, de las esporas, y su posterior sobrevivencia en numerosos hospederos alternos. Y aquí es el riesgo muy importante para nuestro país. En nuestro país existe muchísimo hospedero relacionado con solanáceas y con cucurbitáceas. Y ahí es donde se puede llegar a establecer y se puede llegar a convertir en una enfermedad recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un patógeno que pudiéramos tener muy frecuentemente. Y otra de las situaciones que no se menciona aquí, pero que también puede ser muy importante, es el cambio de clima. Aunque no veamos, en muchas partes está lloviendo mucho en ciertos años, en otras partes está dejando de llover. Pero en esas partes donde está lloviendo mucho se está incrementando bastante la humedad relativa, y por eso estamos teniendo esta enfermedad, a este patógeno. Entonces la distribución antes estaba, pues digamos, en la parte de Canadá, en la parte de Estados Unidos, en Europa no se diga, en la parte de Australia, como lo mencionábamos. Aquí todavía no nos ponen puntitos en México, pero en México desde el 2001 en Sinaloa se hizo la primer determinación. Siguiente. Entonces, se ha encontrado en varias partes. Hasta ahorita la tenemos detectada en Sinaloa, en Baja California, es decir, en este estado, en Querétaro, en Colima. Y el rango de hospederos, vean, tomate, pimientos, berenjena, papa y tabaco. Sin embargo, existen muchas especies, 60 especies relacionadas con 13 familias de plantas, y de estas son principalmente solanáceas o cucurbitáceas, ¿sí? ¿A qué sigue? Entonces, alguna clasificación, es un ascomicete, es una erisifal, y el nombre científico que le hemos dado, o que se le ha dado, es este. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Infecta principalmente plantas de tomate, que es donde lo estamos viendo. Causa lesiones blancas de aspecto de polvo blanco, de aspecto de ceniza, aspecto de cal. Esto principalmente sobre la superficie del follaje de las plantas. Principalmente lo vemos por la parte superior de las hojas. Eso no quiere decir que en ocasiones no se pueda ver por la parte inferior. Esa cenicilla, ese polvillo blanco se presenta también en los tallos, en los peciolos, en la corona de los sépalos que rodean al fruto, que es lo principalmente en donde observamos, y no
se ha determinado su presencia en frutos. Hay un reporte por ahí en la literatura que nos dice que los frutos también pudieran ser afectados por este tipo de problema, ¿sí? En ataques severos, la hoja va muriendo, se va poniendo primeramente amarilla, posteriormente se va adquiriendo una coloración café, los tejidos se van secando y obviamente dejan expuestos y dejan sin nutrientes a los frutos que están a los frutos que están más cercanos a esas hojas. La que sigue. Siguiente. Y esto es lo que vemos nosotros, ¿no? Ese polvo blanco en forma abundante que puede llegar a cubrir bastante el follaje, en primer lugar, y que es una enfermedad de crecimiento explosivo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos irnos muy tranquilamente el día viernes, el día sábado a casa, y el lunes o martes que regresamos a ver el cultivo, ya está completamente lleno de cenicilla. Y otra de las características muy importantes de esta enfermedad es que desde que entra uno al invernadero o al cultivo, nos empieza a dar un olor a fermentación, un olor un tanto a lo que sería como si hubiésemos quitado follaje y lo hubiésemos pisado, ¿sí? Ese es algo característico de esta enfermedad y esto es una referencia que nos puede indicar que en alguno de los puntos cuando va iniciando está presente la cenicilla, ¿sí? Entonces, muchos técnicos dicen es que la cenicilla huele el daño de la cenicilla y es cierto, sí es cierto, ¿no? Pero vean ustedes, tallos, cómo quedan completamente afectados, luego vamos a ver otra fotografía y también los sépalos de lo que fue la flor quedan completamente blancos. Ya lo que es la superficie del fruto es menos apetecible. ¿La que sigue? ¿Sí? Especialidades o tomates gordos, vean lo mismo y aquí es lo que me refiero yo en este caso, en esta fotografía, como en infecciones ya un poquito más avanzadas, los tejidos van muriendo prematuramente. Y ahí en un momento dado, si el fruto no ha madurado en forma fisiológica, pues cuando hay daños tempranos, el fruto no llega a tener su tamaño, no alcanza los bricks y puede inclusive aflojarse muy rápidamente cuando está en destino, ¿sí? Esta es una fotografía de hace 2 años, fíjense, a lo mejor ustedes hasta ahorita la están viendo aquí, pero hace 2 años en el Valle de Baja California, aquí en el Valle de San Quintín, ya estaba presente esta enfermedad, ¿sí? Ya estaba presente este patógeno. Y vemos, ¿no? No respeta cualquier tipo de híbrido, tomates de especialidades, tomates gordos, tomates saladet, igual son la misma sintomatología en diferentes países, en diferentes zonas de México y diferentes zonas del extranjero. Y de tal forma, estas últimas fotografías son de Guatemala, son de Antigua, y vemos cómo los tallos pueden quedar completamente blanco. Para tener este nivel de daños, quiere decir que el follaje prácticamente estaba completamente destruido, ¿sí? Es un hongo, como ya habíamos visto, que ya en microscopía, es un hongo que va a formar las esporas, los conidióforos, el conidio en la parte terminal, y estas esporas tienen algunas características muy interesantes. ¿La que sigue? ¿Sí? La espora es elipsoide, redondeada, con estos tamaños. De esta espora, vean, de 3 a 5 horas después de que cae sobre la superficie del fruto, emite este tubito germinativo que va creciendo, se va sobre la superficie de la planta, agarra donde está la intersección de 3 células, ahí forma una estructura un poquito más globosa, una estructura que puede tener diferentes ramificaciones y en un lapso de 6 a 8 horas, ya está penetrando con una fuerza física y con un poquito de enzimas que le ayudan a degradar esta parte. Hace un orificio del tamaño de las esporas, entonces penetra
a las primeras células superficiales, empieza a chupar nutrientes, empieza a desarrollar micelio y ese micelio o esas hifas otra vez buscan rápidamente entrar a los tejidos con estas mismas estructuras que se les llama presorios. De tal forma que después de 11 horas ya tenemos la emisión de nuevas esporas. O sea, esto es muy rápido, el proceso desde que llega a lo que sería la superficie de la hoja y a que ya está formando micelios, no le lleva más allá de 24 horas. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones, por eso es que les digo, tiene un desarrollo, tiene un crecimiento muy, muy explosivo. ¿La que sigue? Y en muchos de los casos me ha tocado ver que aparte de estar la cenicilla polvorienta, también vamos a tener la cenicilla común y corriente que conocemos y también vamos a poder tener algunos otros hongos como Fulvia fulvo, ¿sí? Entonces puede convivir o podemos tener 2 cenicillas a la vez y un hongo diferente en un momento dado en el cultivo, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, ya. Entonces este hongo sobrevive en el micelio, sobrevive en forma de micelio y sobrevive principalmente en hospederos o en plantas alternas relacionadas con solanáceas, principalmente y cucurbitáceas, ¿no? Entonces, ya decíamos, el viento y la lluvia juegan un papel muy importante y también para este caso insectos muy comunes y que frecuentemente están en los cultivos como los thrips, como la mosca blanca, como en el caso de áfidos, también se ha visto que tienen una relación. Y también en el caso muy particular de los tomates, es muy seguro que los abejorros estén jugando un papel muy importante en la diseminación de este tipo de problema, ¿sí? Y otra de las cosas, la enfermedad es favorecida, vean, por humedad relativas altas densidades de siembra y también por exceso de nitrógeno. Le gusta muchísimo el nitrógeno a este tipo de patógeno. ¿A qué sigue? Dentro de esas características, ¿cuáles son las temperaturas un tanto más idóneas? La enfermedad se puede desarrollar desde los 15 a los 25 grados, más o menos en forma rápida, ¿sí? Puede estar presente hasta los 32, 33 grados, después de eso tiende a bajar automáticamente, pero le gusta mucho la humedad relativa que esté entre 60 a 90%. Y ya lo mejor, las temperaturas más idóneas de 20 a 25, humedad relativa entre 70 y 85%, esto con que lo tengamos entre 16 y 24 horas, pues es lo que hace también esa explosión de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando en un momento dado las temperaturas tienden a bajar o tienden a ser arriba de los 35 y cuando la humedad relativa baja al 40 o al 60%, sube mayor al 90% en forma constante, pues la enfermedad se detiene automáticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó aquí en el valle? Hace unos días que hubo condiciones muy propicias y luego hay cambios, empieza a bajar la temperatura, empieza a haber nublados o empieza a haber neblinas que ya no coinciden con alta luminosidad, pues entonces la enfermedad tiende a disminuir un poquito. Y ojo, si eso coincidió con alguna aplicación de algún agroquímico, van a decir ustedes, es que salió bueno, ¿sí? Salió excelente, salió excepcional. Entonces no hay que irnos con la finta tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se sugiere? Se recomienda utilizar, obviamente, planta sana, planta que nosotros sepamos que no viene ya contaminada, porque es más difícil cuando ya traemos un problema. Y cuando tenemos la presencia de la enfermedad, hay que hacer desoje. Si es necesario hacer un desoje muy fuerte, muy agresivo, hay que realizarlo, ¿sí? También sabemos que el hongo sobrevive en esos residuos de cosecha, pues hay que tirarlo de preferencia en contra de los vientos predominantes, porque si no, luego si lo dejamos a un lado donde están los vientos dominantes, pues entonces tenemos el problema de que nos puede causar una recontaminación, ¿sí?
Eliminar esas plantas, evitar densidades de siembra muy altas, con el fin de permitir lo que es la mayor circulación de aire, lo que conocemos como aireación, tratar de evitar niveles muy altos de nitrógeno y pues lo que hacemos por lo general, aplicar fungicidas que nos ayuden a eliminar rápidamente el problema o que nos ayuden a prevenir el problema también, ¿no? Ya sea fungicidas de tipo curativos o fungicidas de tipo protectivos, ¿no? Y hacer rotación, es muy importante hacer la rotación de los fungicidas porque pues si estamos aplicando uno en forma constante, pues podemos correr el riesgo de tener rápidamente una resistencia por ahí inducida. Hace rato me comentaban que cuál era la mejor forma de aplicar esos productos, ¿en base a qué? Y yo les comentaba, todos los productos traen una etiqueta que es necesario ver todo lo que nos dice esa etiqueta, si se puede combinar o no se puede combinar, al cuánto tiempo se debe de usar, qué tipo de agua vamos a usar, con qué pH. Yo sé que aquí el pH del agua que utilizan va a ser bastante bueno. Y también algo muy importante es cuántos tallos de planta tengo, cuántas plantas tengo por metro cuadrado o cuántas plantas tengo por hectárea, ¿no? Entonces, la mayoría de los productos no nos los dicen, pero la mayoría de las dosis de productos son para máximo 22 o 24 mil plantas. Si ustedes están manejando 30,000 o 50,000 tallos, tienen que hacer una conversión muy rápida. Ese kilo, ese litro o esa dosis que le dice la compañía para 22,000, 24,000. Y si yo tengo más, tengo que aumentarle la dosis para que tengamos una eficiencia en el control, ¿sí? Entonces, cosas como estas, hay que evitar mucho follaje en cierto momento, porque el follaje en forma abundante me va a crear condiciones de mucha humedad, alta humedad relativa, y esa humedad relativa es lo que le gusta a esta cenicilla. Entonces, hay que ir eliminando follaje, hay que tener muy buena aireación, y esto, aparte de eliminarnos esa humedad, nos permite mejor cubrimiento con los productos que vayamos a utilizar. ¿A qué sigue? No tener mucha humedad entre los surcos, no tener agua en forma excesiva, más si vemos las primeras evidencias del polvito en las hojas, en los tallos, porque esa es una de las condiciones más favorables para que rápidamente se nos prenda. Y ya les digo, si hay condiciones favorables, en 2 o 3 días se nos viene el flamazo a todo lo que es el follaje, ¿sí? Entonces, tratar de mantener limpio, tratar de no tener humedad y tratar de que si vamos a hacer un deshoje, un desbrote o lo que ustedes quieran, rápidamente eliminar todo eso del cultivo. ¿La que sigue? Productos hay muchos, hay bastantes productos que los podemos emplear, desde biológicos para aquellos que utilizan la agricultura orgánica o de bajo impacto ambiental, y productos químicos, algunos muy viejos, algunos otros nuevos, algunos mucho más eficientes, otros menos eficientes, pero que allí, dependiendo del nivel de daño o si todavía no tenemos daño o va iniciando, podemos empezar con los de menor impacto, con los que tienen poco efecto, y poco a poco irles subiendo lo que sería la dosis, ¿sí? La que sigue, igual, hay muchas moléculas nuevas que están apareciendo en el mercado. Desafortunadamente, por ejemplo, yo quise ponerle estos en rojo que no están permitidos para tomates, están permitidos para flores, están permitidos para algunos frutales, y que les pongo entre rojo y verde porque ya se están logrando los registros específicamente para solanáceas, para tomates, y también en este caso estos otros ingredientes, ¿no? Hay algunos nuevos productos de compañías como de Seneca, de Dow, que están teniendo un buen efecto sobre cenicilla, y hay otros que ya están dentro de las casas comerciales prácticamente autorizados para nuestro país, que diferentes compañías traen algunos de ellos, y que por ejemplo en este último caso, Verango,
es un producto que es para hongos principalmente. Sin embargo, todos los registros, todo lo que se hizo inicialmente es para hongos. Tiene un excelente efecto para cenicillas en términos generales. Sin embargo, la compañía ha dado un giro y lo quiere comercializar como si fuera un nematicida. Es excelente también como nematicida, pero también es muy bueno, bastante bueno para lo que sería las cenicillas, ¿no? Los cubrimientos, los tipos de boquillas, cómo hacer las aplicaciones. Y en este caso quiero recordar algo muy importante para esta cenicilla. Las esporas de este hongo son altamente higroscópicos. Entonces, si ustedes van a utilizar un producto, el que sea, y quieren sacarle el máximo provecho, hagan el uso de la mayor cantidad de agua posible, que quede la hoja bien mojada para que la espora del hongo se hinche bastante y reviente junto con el efecto del producto, ¿sí? Si le meten poca agua, no van a tener el efecto más adecuado de los productos, ¿sí? En cuanto a resistencia, pues afortunadamente existen muchos materiales silvestres de los cuales se puede obtener resistencia. Desafortunadamente, pues en estos momentos las compañías, como no era un problema muy impactante, no han tenido la inquietud por la incorporación de esa resistencia. ¿Y eso qué nos dice? Que en un momento dado cualquier híbrido pudiera ser altamente sensible a este tipo de problema, ¿no? Aquí en el día de campo, a lo mejor ustedes encuentran por ahí alguna que sea de las más sensibles, de las más susceptibles y que pudiera tener una que otra manchita en estos momentos, ¿no? En términos generales el problema se ha ido eliminando, ¿sí? Ahí les quiero comentar también, hace poco tiempo me dicen, oye doctor, ¿con qué podemos controlar cenicilla? Le digo, si están utilizando puros químicos de los tradicionales, rápidamente van a hacer que se pierda el efecto hacia esos químicos tradicionales. Entonces vayan moviéndolos con productos de bajo impacto, y también cuando la planta todavía lo permite hay que ponerles inductores de resistencia. Productos de bajo impacto, pues como cuáles, como el agua oxigenada, como el vinagre de manzana, les pueden ayudar muchísimo también para este tipo de problemática, ¿no? Algunos otros productos, bicarbonato de potasio, silicatos de potasio, igual, biológicos como vamos a ver o como vieron ustedes por ahí en algún cuadro, también puede ser factible. Entonces, volviendo a lo que es la genética, hay genes como este OI1 o el OI2 que ya existen en algunos híbridos por ahí, pues prácticamente a nivel de observación, o probablemente que están surgiendo en países donde tienen mayores problemas, pero que afortunadamente de muchos plantas de tomate silvestres que vemos aquí, todas estas podemos de ahí sacar en un momento dado la resistencia para futuros híbridos hacia este tipo de problemática, ¿sí? La que sigue. Entonces, eso es para que vean que hay muchos materiales, pero ¿cuál es la resistencia en todos esos híbridos que en un momento dado podemos tener en la actualidad en forma comercial, ¿sí? Indiscutiblemente, como en la familia, y más si es muy numerosa, algunos van a ser más enfermizos que otros, ¿no? Entonces, pues a esos que son más enfermizos hay que cuidarlos otro poquito más, ¿no? Y dentro del control biológico, este hongo, esta es una levadura, Ampelomyces quiquilans, se ha utilizado, y también Sporotrix, se han utilizado muchísimo a nivel de control de cenicillas. Sin embargo, en México no tenemos ningún producto comercial de estas dos hongos, de estas dos tipo levaduras que ya están bien evaluadas, ¿no? Hay otros hongos o otras bacterias como Bacillus, que en este caso Bacillus tenemos diferentes especies. A lo mejor ustedes nada más conocen dos, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, y las dos tienen un efecto contra cenicillas. Malamente nos han inculcado que Bacillus thuringiensis nada más sirve para control de insectos. No, sirve para control de muchos patógenos también, ¿sí?
Y aparte de ello, hay otros tipos de bacilos, bacilos púmiles, bacilos amilolicoefacies, bacilos estereotermófilos, que todos ellos tienen un buen efecto y que, por ejemplo, bacilos estereotermófilos es muy seguro que ustedes aquí en el agua del mar, ahí tengan esa bacteria y obviamente en los suelos que tienen por acá, ¿no? ¿Quién les vende productos de ese tipo de bacterias? Pues a lo mejor una o dos compañías y hay que ver cómo está ese tipo de producto, ¿no? Que si viene o si trae realmente lo que nos dice. Y lo que les comentaba, ¿no? Algunos otros tipos de compuestos de bajo impacto ambiental que también pueden tener bastante buen efecto sobre este tipo de problema. ¿Lo que sigue? Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Yo les agradezco su asistencia, bastante concurrida, como dijeron, y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor nos seguirá acompañando en el campo. Por si quedan dudas o preguntas, con mucho gusto los atenderá. Posteriormente iremos a nuestro campo demostrativo, ubicado en Rancho Los Pinos, para hacer un tour, una degustación y una evaluación de nuestra nueva genética. Entonces, de ahí a las 3:30 de la tarde iremos a la Maya Sombra Social de Rancho Los Pinos, donde tendremos la clausura del evento y un convivio entre nosotros. Entonces, les agradecería mucho si de aquí nos vamos al campo en Rancho Los Pinos. Está ubicado, llegamos a la Transpeninsular, damos vuelta a mano derecha, en la primer salida de mano izquierda, que es la salida de la pista de Rancho Los Pinos, ahí es donde entramos y ahí ya está guiado hacia la Maya Sombra. Entonces, muchas gracias y ahorita ahí los vemos a todos.